La atención donde tienes que ir a una posta médica, en donde tú tienes que ver si te pueden solucionar tu problema o no en las mínimas condiciones. La atención primaria es una de las cosas más importantes. Canadá es uno de los lugares donde la salud pública es tan importante y tan desarrollada. ¿Y sabe dónde está la fortaleza de este tipo de sistemas? En la atención primaria. En la Miren, atención de mi posta médica del consultorio de barrio. miren qué importante dato nos está diciendo el doctor Nicho, la importancia de la atención primaria y que acá la miran como el último piso, no el primer piso, sino como el Así último es. piso. Y, y yo también, de lo que he revisado y también de mi experiencia, sé que independientemente el modelo político, ya sea de izquierda, socialista, de capitalista, todos los países que tienen una salud pública exitosa han desarrollado muy bien su atención primaria. Cuba, que tiene un sistema político diferente, Canadá, Inglaterra, Francia, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, la experiencia en el mundo, que no es de ahora, estamos hablando de hace 50, 60, 70 años, en la salud pública, en cómo se desarrolla en el pilar más importante, en la salud comunitaria y la salud familiar. El médico de familia, el médico que iba, ¿te acuerdas tú antes? Alguien de los que nos escucha puede recordar al médico que iba con su maletincito negro, ¿se acuerdas? Y que iba a la casa a curarnos y que no solamente curaba al niño, sino también estaba mal la hermana o estaba mal la mamá. Y él cuidaba a todos y curaba. Ese es el médico familiar, el médico de casa. Entonces, esa es la primera versión de lo que fue la atención primaria. Luego nos organizamos y lo que han hecho países, como tú bien has nombrado. Yo siempre me acuerdo mucho, porque he tenido la oportunidad de interactuar mucho con la gente de Canadá, pero y con Cuba también. Yo puedo tener muchísimas diferencias en las cuestiones políticas con Exactamente. Cuba. Yo puedo tener 1000, pero no le puedo negar una cosa, que hicieron lo más lógico y lo más cuerdo para un país. ¿Cuál es? Estoy sin plata. Si estoy sin plata, ¿qué es lo que quiero? Que no llegue la gente a gastar tanto dinero en salud. ¿Y cómo hago eso? Haciendo de que no se enfermen o que su enfermedad sea lo más leve posible. ¿Y cómo lo hago? Dándole atención primaria, vacunándolos, dándole la atención cuando recién empieza la enfermedad y que muchos de los, tú sabes, en países de vías de desarrollo, el 80% en su época, hace 30 años, eran las enfermedades infecciosas. Entonces, con vacunación lo podíamos hacer, con atención lo podemos hacer. Y la atención de pacientes crónicos en la actualidad también se puede prevenir. Entonces, la hipertensión, la diabetes y ello. Si yo actúo adecuadamente con un hipertenso, con un diabético, haré de que no tenga insuficiencia renal en su tiempo y no entre en diálisis, que cuesta un montón de plata, $150 por cada sesión. Entonces, y lo pude solucionar evitando de que ese señor llegue a la insuficiencia renal con un tratamiento que puede costar $5 o $7. Entonces, ahí Ahí, viene lo que nosotros llamamos una visión comunitaria de la salud, una visión de salud pública, pero con una visión prospectiva. Y lo han hecho países desarrollados. Hoy día le ponen un énfasis en la atención primaria. Lo acabas de decir, el Reino Unido, por ejemplo, espectacular en su atención primaria. Y los países como España, Italia, Francia, hoy día tienen una fortaleza en la atención primaria de salud. Y nosotros lo llamamos como atención primaria al piso más bajo o al más débil de atención que hay en nuestra patria. claro, tú acabas de dar algo muy importante, que es la prevención, ¿no? Y ese dicho popular, más vale prevenir que lamentar, que es un dicho sabio de toda la vida. Existe en el país cierto prejuicio.
yo creo, porque la gente ve esos programas de televisión americanos, el Doctor House, el Chicago Hope, el Grey's Anatomy, etcétera, donde son unos hospitales inmensos, con ultra tecnología, resonancias y una tecnología. Entonces dice, no, yo me tengo que atender en esos hospitales, en el Revaliati, en el Obrero, en el, ¿qué voy a ir a una posta? ¿No? O sea, también no se ha educado a la población. Y eso también ha sido falla del gobierno, porque no ha educado, que como tú bien has dicho, es el primer piso y el más importante, el eslabón más importante de la salud. Pero realmente, mira, lo que tú dices es importante porque hay una idiosincrasia, ¿no? O sea, yo me creo una expectativa de atención de servicio de salud. Por favor, yo tengo un resfriado, yo quiero que me atiendan el mejor médico en el mejor lugar. Y es válido. El paciente tiene toda la razón del mundo. Pero lógico, si va a una posta médica y encuentra a un médico que tal vez no tenga la experiencia del caso, o lo ve demasiado joven, que no necesariamente es que no sea bueno o malo, pero lo encuentra ahí el joven, que no tiene un examen de laboratorio mínimo, que no tiene un equipo de rayos X funcionando. Oye, Carlos, nosotros vamos a darnos una vuelta acá en Lima, en la zona periférica, y encuentras una posta médica donde hay un equipo de rayos X que tiene más de 50 años. Sí, sí, O sí. sea, ni siquiera digitalizado, ni siquiera digital. Es un monstruo, un tremendo armatoste y lo peor de todo, que no funciona. Entonces, no tienes un equipo de rayos X. Y por favor, Dios mío, hacer una ecografía en un establecimiento de salud periférico significaría un lujo, entre comillas, para algunas personas. Entonces, cuando la ecografía hoy día es parte del estetoscopio de un médico, así como tienes un estetoscopio, un tensiómetro, un ecógrafo es algo común y corriente en el mundo. Lo que pasa es de que nuestras autoridades, Carlos, piensan que la atención primaria es para el pobre y el pobre no tiene derecho a tener servicios de salud de calidad. Eso es la verdad. Hay que decirlo con sus letras. Y entonces, a él lo mínimo. Tiene su farmacia dentro de la posta, solamente tiene 5 o 6 pastillas. Un laboratorio que nunca funciona. Un laboratorio que ni siquiera tiene una toma de muestra adecuada dentro de lo que hoy día se estila en la parte privada. Una red de servicios de toma de muestras y donde los motorizados te llevan la prueba a la Claro, central sí. y lo hacen. Y eso es, oye, eso es normal. Preguntan a cualquier servicio de laboratorio del país privado y es baratísimo. Y Una glucosa. es una Así es. pena cómo el Estado, este y los gobiernos anteriores no le han dado la debida importancia, tanto así que los mismos colegas que trabajan se desmotivan y no se Así es. actualizan. Claro. No se capacitan porque el Estado no le promueve capacitación, y entonces, porque la medicina, y eso lo sabemos todos, tenemos que constantemente actualizarnos porque las cosas cambian, las Así es. enfermedades cambian, y aparecen nuevas enfermedades como esta epidemia que estamos atravesando, que es una enfermedad nueva, y que se ha manejado mal, definitivamente. Y una de las cosas que me llamó la atención, y lo comentábamos entre cámaras, fue por qué el gobierno cerró atención primaria esta época de pandemia. ¿Tú qué opinas, Dante? Lo pedí desde hace del día, más o menos los primeros días de abril, que tú sabes, tengo acceso a los servicios, a los servicios de comunicación, y en varios programas lo pedí, que me explicaran por qué lo cierran. Nadie hasta ahora, y esto es histórico, y esto es parte hasta de una investigación científica, para que nos diga el ministro de aquella época por qué lo hizo, por qué cerró los establecimientos de atención primaria. Eso fue Oiga, un error y una negligencia total. ¿Cómo le vas a cerrar atención primaria que funciona ya mal, que ya lo analizamos? La vas a cerrar porque
la persona crónica, sobre todo los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, siguen con esas enfermedades y no han sido atendidos. Claro, o sea, espérate, tenemos una epidemia, una pandemia, tenemos un virus que ha carcomido no solamente la parte sanitaria, sino la parte social y económica del país, pero la vida en las otras personas que no eran COVID, o con COVID o sin COVID, continuaban siendo hipertensas, continuaban siendo pacientes con enfermedades neoplásicas que iban avanzando. O sea, claro, o sea, tenías al paciente que tenía una neoplasia de mama o de útero que recién empezaba y que tenía que ser detectada y han pasado 8 meses y no tienes la atención del caso. Y tenía que ser operado en un mes para salvar a esa persona. Carlos, ha habido gente que necesitaba ser operado de una apendicitis y no tenía dónde ir. Una persona que tenía que dar a luz y no tenía dónde ir. Porque, o sea, cerraron todo el nivel 1, el nivel 2, solamente declararon el 3 y el 4, con los hospitales que se llenaron de gente y gente con el COVID, que era natural. O sea, no me estoy olvidando del COVID, pero tampoco habíamos que olvidarnos de las otras personas que tienen artritis, lo que tienen enfermedades infecciosas como una enfermedad diarreica aguda, una infección respiratoria que no es COVID. Y entonces, de veras, yo, Carlos, yo tengo esa inquietud y nosotros que estamos en los medios de comunicación, algún día alguien nos tiene que responder esto. Y mujeres embarazadas que tenían que llevar su control de embarazo, ¿no? Prenatal, no han podido ir. Sí, este manejo por parte del gobierno ha sido muy, muy deficiente. La única explicación que le escuché al ministro de ese entonces, cuando ya no era ministro, fue de que no había suficiente EPP, el equipo de protección personal, para evitar los contagios del personal, pero eso, yo digo, eso habrá podido ser el primer mes, en marzo, claro, hasta ir adaptándose a mediados de abril, pero ya en mayo meterle el motor. Pero mira, seguimos en octubre y atención primaria no se activa como debe activarse, y como tú bien acabas de decir, solamente los hospitales grandes que colapsaron totalmente, que era lo natural, porque si tú tienes 150, 200 camas para poder atender a los pacientes que normalmente no tienes capacidad de atender, o sea, si normalmente el Rebagliati ya estaba colapsado, si tienes 500 más, es peor todavía. Entonces, era lógico que esto no iba a suceder. Por eso, Carlos, la salud pública y lo que hacemos gestión, y eso es importante, que hay que reconocer. No lo hablo por mí, ya son 25 años que tengo en esto, pero hay mucha gente estudiosa y gente preparada para hacer esto. Hoy día el médico está preparado para hacer gestión, un grupo que se ha preparado, por supuesto, para hacer esto, que ha hecho su especialidad en gestión hospitalaria, que han hecho una maestría, que han hecho un MBA, qué sé yo, pero tienen la razón y el raciocinio para actuar. Dios mío, por favor, pregúntenle a ellos, pues, ¿qué hacer? Y aparte, Dante, lo que tú dices es cierto, hay gente que está preparada, tiene diplomas y toda la acreditación, pero ¿y dónde dejamos el sentido común? O sea, claro, tú acabas... común. ¿Cómo que a veces voy a cerrar la atención primaria y voy a darle todo a los hospitales que sin, como tú lo has dicho perfectamente, que sin COVID ya estaban colapsados? Carlos, tú acabas de decir una de las cosas más ciertas, el sentido común que muchas veces no es tan común. Sí. No es aceptado como una cosa común. Es cosas muy, muy, muy palpables. Entonces, mira, nosotros estamos catalogados como el país de mayor infección per cápita, o sea, por nivel de población. O sea, esto no es mentira, que ahora ha empezado a bajar. ¿Por qué baja, Carlos? Porque es la historia natural de la epidemia. Es la historia natural de la epidemia. Claro, no me digas de que es por una acción u otra acción. Porque estas acciones que han habido de tipo sanitarias, sociosanitarias, ¿cuáles han sido? Idas y vueltas.
O sea, primero que salgan las mujeres, que salgan los hombres, luego que no vayan al mercado, que sí vayan al mercado. O sea, ni siquiera con una coherencia real de lo que se tiene que hacer. Y yo estoy muy preocupado, inclusive hoy día, por la atención primaria, porque Eso, el COVID, Carlos, perdóname, tiene que darnos una lección. Y la lección nos las está dando. Señores, preocúpense ustedes de la salud. El COVID nos ha agarrado y nos ha dicho, ¿qué sistema de salud tenemos? Hace poco tuve una reunión con el Colegio de Enfermeras y había una premisa. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? ¿A cuál normalidad nos referimos? ¿A ser normales como en marzo del 2000, del 2020? ¿Eso es lo que queremos? ¿Esa es la normalidad que queremos? ¿Con un sistema de salud deteriorado? ¿Con un sistema de salud con no coherencia ni sentido común? ¿Esa es la normalidad que queremos? Los servicios de salud nunca más deben volver ahí. Los servicios de salud tienen que volver a ser fuertes en un país que nunca dejó de tener dinero, que nunca dejó de ser próspero. ¿Pero próspero para quién? Hoy día se han gastado más dinero, Carlos, en construir hospitales, hospitales de atención inmediata, vamos a decirlo así, mismos hospitales de campaña. Se ha gastado más dinero que lo hubiéramos podido construir hace años hospitales. Y eso nadie nos lo va a decir. La cantidad de dinero que se ha gastado ha podido hacer hace 2 años, 3 años, hacer muchos más hospitales y tener mejor personal de salud capacitado con la coherencia de poder hacer un sistema de salud integrado. Dante, O sea, nos estamos gastando las joyas de la abuela en algo que pudimos hacerlo antes. no, y lógicamente, como tú bien has dicho, esa normalidad, no debemos volver a esa normalidad de marzo. Definitivamente. Debemos mirar hacia adelante ya con una visión de progreso y de una reforma total de la salud pública en el país. Ahora, el Perú no solo es Lima, el Perú es costa, sierra y selva, norte y sur y centro. Entonces, es un país tan diverso y tan heterogéneo que se debe de replantear la salud pública, pero desde la atención primaria de salud. Totalmente. Según la OMS dice que el 80% de los problemas de salud se pueden resolver a nivel de atención primaria, el 80%. Y como ya lo hemos comentado, independientemente del sistema político, los países exitosos han desarrollado muy bien su atención primaria. Gracias. Los rusos, los que tienen un sistema de comunista, bueno, Rusia ya no, pero Cuba. Y los capitalistas también, claro. Canadá, Inglaterra, ya lo hemos dicho. Sí, es el mejor sistema de salud pública. Pero Dante, había una noticia que también nos ha estremecido y que yo quiero que de una vez la gente lo tome en serio, es estos 2 brotes de difteria que ha ocurrido y que son manejo de salud, de atención primaria. Claro. ¿Nos puedes explicar qué es la difteria y qué pasa qué ha sucedido? Hace 20 años que no existía un caso de difteria en el Perú. Esta enfermedad, que es una enfermedad de tipo bacteriana, en el cual da una sintomatología y signos y síntomas, en el cual se caracteriza por unas manchas blanquecinas dentro de la orofaringe, y que tiene una serie de complicaciones, que puede, por ejemplo, la niña que falleció el día viernes en el Hospital 2 de Mayo, falleció por una falla cardíaca. Entonces, por una insuficiencia cardíaca propiciado por esta bacteria, que que produce la difteria. Pero Dante, sí, a mí me parece un crimen y una atrocidad que en el año 2020 alguien muera de difteria. Totalmente de acuerdo. Ya eran erradicadas, enfermedades que eran controladas, y es más, ha salido como noticia mundial. Nuevamente ha salido una noticia, un caso de difteria, y el día de hoy ha salido el segundo. Sí, de un adulto mayor.
Un adulto mayor Exactamente. en Cayetano De un Heredia. adulto mayor en Cayetano Heredia, ha fallecido en el hospital de Cayetano Heredia, un adulto mayor con difteria. Eso significa que la difteria no es solamente de niños. Lo que pasa es que se vacuna en niños para evitar que te la tengas cuando eres en cualquier edad de tu vida. Entonces, ahí viene el asunto, Carlos, de que ¿por qué la atención primaria es tan importante? Porque en la Claro, atención primaria tú puedes hacer la prevención. ¿Cuál es la prevención? Son 27 enfermedades que se pueden evitar con la vacunación. Y la cartilla peruana puede evitar todo eso en niños, adolescentes y adultos. O sea, solamente con vacunar. Y entonces tú tienes que hoy día tenemos una enfermedad de hace 20 años no existía en el Perú. El Perú se jactaba de tener, eso hay que también reconocer, de tener más o menos una cobertura del 60-65% de la población susceptible de vacunación, porque no se puede vacunar a todo el 100%, porque eso es cierto, por lo agreste de nuestros territorios, pero 65% era bastante bueno. Hoy día, Carlos, vamos a terminar el año del 2020, lo vamos a terminar con 30% de cobertura. 30% de cobertura de vacunación. O sea, la mitad de lo que fue en el 2019. o sea que probablemente enfermedades que ya estaban erradicadas Empiezan a van a emerger incluir la enfermedades. polio. Imagínate que vuelva a haber la polio, que ya está prácticamente, que ya no hay casos en el mundo. El último caso de polio fue hace más o menos 20 años en Pichanaki. De polio fue el último caso que hubo reconocido a nivel mundial y donde el Perú tuvo el orgullo de decir hemos erradicado la polio en el país. Entonces, mira, la polio, que es una enfermedad discapacitante, una enfermedad que, ¿te acuerdas tú cuando veíamos, porque en mi edad yo he visto a mis compañeros, Ah, algunos de ellos claro. con sus fierros en las piernas y sus bastones para poder caminar? Y otros hasta en silla de ruedas. Así es, y eso ya no existía. Y hoy día podemos estar a puertas de tenerlo. El sarampión. Entonces, el sarampión que mata a un montón de niños. Entonces, mira lo que nos ha ocasionado la pandemia y no tener una visión prospectiva. Porque la idea de la visión de salud pública, Carlos, y a todos tus oyentes y a todos tus televidentes, y discúlpame que tú sabes que estos temas a mí me apasionan y, Oh, claro, y, y, tú eres un me, y experto me y por eso ponen... te he invitado para que nos hables de esto. Gracias, Carlos. Es la salud pública y donde su pilar es la atención primaria, es tener una visión de tiempo en el futuro. Y eso es lo que no hemos hecho. No hemos hecho. Y justamente los sistemas de gestión de salud se ven ahí cuando tú tienes problemas. Qué lindo es gestionar cuando no hay nada. Es que a los políticos les gusta construir un edificio y poner su placa y decir, este edificio se hizo en el gobierno de fulano de tal, fulanito de tal. Pero se dice, si voy a invertir para que otro vea mi fruto de acá a 10 años, ¿para qué lo voy a hacer yo? No va a salir mi nombre. Entonces no invierten en una visión de salud pública a largo plazo. Porque si yo invierto ahora, es para que en salud pública es para que en 10, 20, 15, 30 años la gente no se enferme. Pero al político le interesa lo inmediato, le interesa la placa y que aparezca su nombre en la puerta del hospital y diga, esto se hizo en el gobierno de fulano de tal. Entonces ahí estamos mal, pero en el caso de adultos mayores y en el caso de adultos para difteria, ¿qué opinas? ¿Se deben de vacunar? Creo que Sí, ya salió el ya dispositivo. salió la vacunación. Sí, ya salió la vacunación y sugiero que por la coyuntura, a vacunarse. No hay otra. Miren, La vacuna no nos va a hacer daño, no nos va a hacer daño y va a ser una forma preventiva, por lo menos. miren, este es un dato importante, amigos que nos están escuchando. Vacúnense contra la difteria porque sí es una vacuna completamente inofensiva. Sí, Aquí claro. los conspiranoicos que hablan de conspiraciones, de que las vacunas te van a volver esclavo y te van a meter un chip en el ADN, aquí por lo menos en la difteria, no, yo he sido vacunado cuando fui alguna vez pequeño, el doctor Nicho también, y todos Claro. estamos vacunados, no dejen de hacerlo.
Pero también, aparte, Dante, del descuido de la atención primaria y el descuido de la salud pública, existen movimientos antivacunas que le están haciendo mucho daño a la población, a la comunidad. ¿Qué opinas? En el mundo existen muchas fuerzas antivacunas. Los han habido con muchas fuerzas, inclusive con gente que ha conspirado, lo digo así, conspirado, sumando gente científica. Decir que las vacunas pueden producirte, por ejemplo, autismo, o decir que las vacunas pueden producir una intoxicación con mercurio, decir, es, bueno, en 1700 se hizo, a finales de 1700, la primera vacuna contra la viruela. Entonces, la vacuna contra la viruela, una enfermedad que mató, y se dice, y todavía, Carlos, acá hay una cuestión histórica para el Perú y para México. Dicen que la conquista del Perú tuvo un cómplice, porque a veces nadie se explica cómo un ejército tan chiquito, gente que vino en unos barcos muy pequeños, pudieron conquistar a todo un imperio, el imperio azteca y el imperio incaico. ¿Por qué? Y saben que ha habido estudios en los cuales dicen que la viruela fue uno de los aliados de esta conquista. ¿Por qué? Porque estos españoles venían inmunes, por supuesto, porque tenían una inmunidad natural por los tiempos que habían pasado con la viruela, y lo trajeron acá, y los peruanos y todos los sudamericanos no tenían el reconocimiento inmunológico de la viruela, y devastó ejércitos. Sí, 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 una guerra, o sea, sería una guerra bacteriológica. Exactamente, sin querer fue una guerra bacteriológica ganada por un puñado de conquistadores. Es cierto. Entonces, el cómplice de la conquista, y eso está en la historia, en la historia de la medicina del mundo, que fue producto de esto. Entonces, ¿qué quiero decir? De que justamente nuestro organismo no reconoce algunas enfermedades. Y entonces tenemos que hacerle y tocarle la puerta y decirle, oye, por si acaso te puede infectar un virus, una bacteria, ¿y qué tal si te vacuno y con eso tienes un refuerzo o tienes tu ejército para poder conquistar esto? Gracias. En el sentido de que nosotros las vacunas no son malas. Claro, no puedo negar que desde 1700 hasta la época ha habido toda una evolución. Y al comienzo, Carlos, las vacunas producían de repente la misma enfermedad, las vacunas producían efectos colaterales muy fuertes y que la gente se asustaba con ello. Y de eso se lo toman los antivacunas. Pero hoy día las vacunas son hechas con recombinante genético. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿No? claro, Y la vacuna ha sido el aporte de la salud pública más importante, incluso más que el antibiótico. totalmente, La vacuna totalmente. ha salvado más vidas que incluso el antibiótico. Entonces, dentro de los mensajes y recapitulando, tenemos que el gobierno o los gobiernos, porque este gobierno ya termina, los gobiernos que entren adelante, potenciar la salud pública. Ya no volver como se dice, a la normalidad, entre comillas, de marzo. No, mejorar la salud pública, potenciarla y que no sea el último piso, más bien que sea el primer piso y darle la debida importancia y el debido respeto a todos los profesionales que trabajan en atención primaria, a los médicos, a las enfermeras, a los tecnólogos, a los técnicos, y capacitarlos y proveerlos, pues, como acaba de mencionar el doctor, de un laboratorio decente, no un gran laboratorio con el último No, análisis, no, no. pero lo básico, lo fundamental, un análisis de orina, un hemograma, unas aglutinaciones que lo puede tener cualquier laboratorio, un aparato de rayos X moderno, que se invierte, en vez de estar invirtiendo, a veces se invierten en tonterías, y en sueldos, y en preventas, y hay empresas del Perú, del Estado, que sacan utilidades, que yo no sé por qué sacan utilidades, la SUNAT, la Defensoría del Pueblo, sacan utilidades y les cae un platal, la plata debe ser invertida en el pueblo. Gracias. El programa ha sido bastante visitado el día de hoy, nos visita Techi
desde Estados Unidos, Liliana Palacio, Nora Díaz, Olga Lidia Howard, Techi también nos envía saludos, Luz Cáceres, Cecilia Díaz, Isabel Verasti, Guillermo Lara, mucha gente nos envía saludos y saludos en especial al doctor Dante Nicho. Dante, el tiempo es cruel y tú lo sabes mejor porque eres comunicador. Tu mensaje final al público. El mensaje que quiero darle a toda la población es de que tengamos que saber por quién elegimos a nuestras autoridades. Yo quiero un gobernante que diga y sepa de salud, porque es el pilar más grande que tenemos, junto con la educación y salud. Nos quedan unos meses para poder elegir a nuestros siguientes gobernantes. No nos equivoquemos, como siempre le estamos haciendo. Elijamos a alguien que tenga una visión prospectiva, dijiste muy bien, una visión en la cual pensemos en el futuro. Los grandes países y la salud no se solucionan en un día, por si acaso, ni con un hospital. Se solucionan en tiempo, 10, 15, 20 años, con una política coherente y sostenible en el tiempo. Carlos, para mí ha sido un honor compartir contigo este espacio. Realmente estoy muy feliz. Si usted desea comunicarse, ¿tienes alguna página web, algún Facebook para que la gente te ubique y te conozca, te siga? Muchas gracias, Carlos. Estoy en el Facebook, estoy como Doctor Dante Nicho. Y ahí tenemos muchos consejos de salud y de los programas que hacemos y tratamos de comunicar salud. Creo que uno de los grandes valores que tenemos, y tú lo tienes grande, Carlos, es comunicar y hacer una educación para la salud, una educación sanitaria, que es lo que necesita nuestra patria. Ya saben, en el Facebook, Doctor Dante Nicho, y ahí van a encontrar videos, consejos y recomendaciones. El día de hoy ha sido un programa de excepción, ha sido un excelente programa y me felicito no solamente de tenerlo de invitado, sino de ser amigo del doctor Dante Nicho. Pues somos amigos ya de hace muchos años. Amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su visita esta noche y ya nos estamos viendo la próxima semana, igual por Radio Miraflores desde Lima, Perú. Buenas noches.